¿Qué harías si la persona por la que sacrificaste absolutamente toda tu vida te tratara como si fueras basura? No es una pregunta de película, es una realidad para miles de personas. Imagina esto: renuncias a tu casa, a tu dinero, a tus últimos años de paz para mudarte con tu única hija y ayudarla a criar a tu nieta. Eres la primera en levantarte y la última en acostarte. Pero en lugar de gratitud, recibes desprecio. Te conviertes en la sirvienta, en un mueble viejo que solo estorba, y escuchas cómo te llaman una carga inútil. Pero lo peor, lo verdaderamente imperdonable, está por llegar. ¿Qué sucede cuando se atreven a usar a tu pequeña nieta, a la única luz que te queda en el mundo, como un arma para destruirte? La historia de Ángela que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Es el relato de un día, un solo día, en el que la humillación llegó a su límite y una mujer invisible decidió que ya era suficiente. Quédate hasta el final para descubrir cómo el acto de crueldad más bajo puede forjar la voluntad más fuerte. Estamos luchando por alcanzar nuestra meta de 5,000 suscriptores, y cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que deben ser contadas. Si esta historia te toca el corazón, por favor, déjanos un like y comenta qué habrías hecho tú en el lugar de Ángela. Tu voz es importante. Ahora, escucha. Hola a todas. No sé muy bien cómo empezar esto. Nunca he sido de contar mis cosas, menos en un sitio de estos con gente que no conozco. Pero mi abogada, que es más una amiga, dice que a veces poner las palabras fuera ayuda a que dejen de hacer tanto ruido dentro. Y hoy, el ruido es ensordecedor. No voy a contarles toda mi vida, porque ha sido larga y, la verdad, bastante gris. Solo quiero hablarles de un día, del martes pasado, el día que todo, absolutamente todo, cambió para mí. El día que me di cuenta de que el amor, a veces, no es suficiente para salvar a nadie, y menos a una misma. Ese martes empezó como todos los días en esa casa. Eran las 5:30 de la mañana, y el frío de la cocina se me metía en los huesos. Siempre he sido la primera en levantarme. Mientras mi hija Carla y su suegra, Irene, dormían, yo ya estaba preparando el café, el desayuno de mi nieta Lucía, su ropa para el colegio. Lo hacía en silencio, moviéndome como un fantasma para no despertar a nadie. Ese silencio era lo que más pesaba. No era un silencio de paz. Era un silencio cargado de lo que no se decía, de las miradas de desprecio del día anterior, de las palabras de Irene que todavía me zumbaban en la cabeza. Mientras le preparaba el tazón de leche con cacao a Lucía, pensaba en el dinero que tenía guardado en una cuenta a mi nombre, el de la venta de ese terrenito que mi padre me dejó en el pueblo. Nadie sabía de él. Era mi secreto, mi pequeña llama de esperanza en medio de tanta oscuridad. Cada vez que Irene me decía que era una inútil o que Carla se reía de sus bromas, yo pensaba en ese dinero. Era mi billete de Minton-C. Salida, mi promesa de un cuartito, aunque fuera diminuto, donde nadie me hiciera sentir que sobraba en el mundo. Era lo único que me daba fuerzas para aguantar un día más. Carla bajó a la cocina justo cuando yo terminaba de hacerle la trenza a Lucía. No me dio los buenos días. Nunca lo hacía. Pasó de largo. Cogió una taza de café y se sentó en la mesa a mirar el móvil. Su presencia llenaba el aire de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Lucía, mi niña, lo notaba. Se acurrucó contra mi pierna, buscando ese calor que su propia madre no le daba. Yo le acaricié el pelo y le susurré que se diera prisa o llegaría tarde al cole. Quería que se fuera de allí, que escapara de esa atmósfera por unas horas. Irene bajó después, envuelta en su bata de seda, mirándome por encima del hombro como si yo fuera una mancha en su pared blanca. ¿Todavía no has fregado los platos de anoche, Ángela? Fue lo primero que me dijo. Su voz era como un látigo. No contesté. ¿Para qué? Cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Me limité a asentir. Recogí la mochila de Lucía y la acompañé a la puerta. Carla ni se levantó de la silla para despedir a su hija. Solo levantó la vista del móvil un segundo y dijo: «Pórtate bien».
Esa era toda la maternidad que le ofrecía. Cuando volví a la cocina, el interrogatorio continuó. Irene quería saber por qué había tardado tanto en la puerta. ¿Dónde había estado el día anterior por la tarde? Empezaban a sospechar algo. Lo sentía. Desde que mi amiga, Claudia, la abogada, había venido a visitarme la semana pasada, estaban más encima de mí que nunca. Me trataban como a una prisionera. Revisaban mi bolso, escuchaban mis llamadas, buscaban algo, cualquier cosa, para tenerme controlada. Yo solo aguantaba, pensando en mi plan, en mi dinero secreto, en mi libertad. El resto de la mañana fue un infierno silencioso. Me pusieron a limpiar los baños a fondo, a fregar el suelo de rodillas, como si quisieran recordarme mi lugar. Carla se fue a trabajar. Irene se quedó vigilándome, sentada en el sofá del salón, con sus ojos de halcón clavados en mi espalda. Cada movimiento que hacía era criticado, que si dejaba una gota de agua, que si el trapo no estaba lo suficientemente escurrido. Era una tortura psicológica constante, un goteo lento que buscaba romperme por dentro. Pero ese día, algo era diferente. Yo ya no era la misma Ángela de hacía un mes. A mediodía, mientras comía sola en la cocina un trozo de pan con aceite, porque no había sobrado nada del guiso que yo misma había cocinado, mi mente se escapaba a mi futuro. Imaginaba mi pequeño apartamento, con mis geranios en el balcón, un lugar donde poder leer un libro en paz, sin sentir una mirada de odio sobre mi nuca, un lugar donde poder llorar sin tener que esconderme en el baño. Esa imagen era mi salvavidas. Me aferraba a ella con todas mis fuerzas, mientras el olor del estofado que comía Irene en el comedor me llegaba como una bofetada más. Fue sobre las 3 de la tarde cuando sonó el teléfono fijo. Irene estaba echando su siesta sagrada y a mí se me heló la sangre. Casi nunca sonaba ese teléfono, todo el mundo usaba los móviles. Me acerqué con el corazón en un puño y descolgué. Era del colegio. La voz de la directora, la señorita Elvira, sonaba preocupada, extrañamente formal. Me preguntó si yo era la abuela de Lucía. Le dije que sí, que era Ángela, y entonces soltó la bomba. Una bomba que destrozó los últimos pedazos de mi corazón. Señora Ángela, la llamo porque son las 3:15 y nadie ha venido a recoger a Lucía. La niña está aquí, en mi despacho, muy asustada. Se me cortó la respiración. Miré el reloj de la pared, incrédula. ¿Cómo era posible? La hora de salida eran las 2. Carla salía de trabajar a la 1:30. Siempre la recogía ella. O si no, Irene. Era su rutina sagrada. Sentí un pánico frío recorrer todo mi cuerpo. ¿Le habría pasado algo a Carla? ¿Un accidente? El terror me paralizó por un instante. Intenté llamar a Carla al móvil. 1, 2, 3 veces. Saltaba directamente al buzón de voz. Apagado. El pánico empezó a convertirse en otra cosa, algo más oscuro y afilado. Llamé a Irene a su móvil. Estaba en la habitación de al lado, durmiendo. Oí cómo sonaba en su mesilla de noche y cómo lo silenciaba. No lo cogió. Y entonces lo entendí. No había habido ningún accidente. No era un olvido. Era deliberado. Era un castigo. Era un mensaje para mí. Me quedé de pie, en medio del salón, con el teléfono en la mano, y una claridad terrible me invadió. Esto era por mi desafío, por la visita de la abogada, por mis salidas misteriosas para ir al banco a gestionar lo del terreno. Querían demostrarme que tenían el control. Querían herirme donde más me dolía, a través de Lucía. Usar a una niña de 6 años, a su propia hija y nieta, como un peón en su juego cruel para someterme. La maldad de ese acto era tan profunda que me dejó sin aire. No hubo gritos. No subí a despertar a Irene para enfrentarme a ella. En ese preciso instante, algo dentro de mí, esa parte que siempre esperaba, que siempre perdonaba, que siempre buscaba una excusa para el comportamiento de mi hija, se murió. Se hizo cenizas y se la llevó una corriente de aire helado. Ya no sentía pena, ni siquiera rabia. Sentía una calma aterradora, una resolución de acero.
Ya no se trataba de escapar yo sola. Ahora se trataba de rescatar a mi nieta. Dejé el teléfono en su sitio, subí a mi cuarto, que era más bien un trastero con una cama, y cogí mi abrigo y el poco dinero que llevaba siempre en el monedero para emergencias. No hice ningún ruido. Me moví con el mismo sigilo con el que limpiaba sus suelos, pero esta vez no era por miedo a despertarlas. Era porque ellas ya no existían para mí. Eran dos sombras, dos fantasmas en una casa que ya no era mi hogar de ninguna manera. Mi único norte en ese momento era llegar al colegio y abrazar a mi niña. El trayecto en el autobús se me hizo eterno. Miraba por la ventana, pero no veía las calles. Veía la cara de Lucía asustada. Me imaginaba su confusión, su miedo. ¿Qué le habrían dicho por la mañana? ¿Ya vendrá la abuela a por ti? ¿O nada? ¿Simplemente no aparecieron? La crueldad de dejar a un niño esperando, mirando la puerta, viendo cómo todos sus amigos se van con sus padres. Se me encogía el alma solo de pensarlo. Y todo para darme una lección a mí, a la vieja carga. Llegué al colegio corriendo, con el corazón desbocado por el esfuerzo y la angustia. La puerta estaba casi cerrada. Le expliqué al conserje quién era, y me dejó pasar. En el pasillo silencioso, solo se oían mis pasos y los latidos de mi corazón en mis oídos. La directora me vio desde la puerta de su despacho y me hizo un gesto para que me acercara. Y allí estaba ella, mi Lucía, hecha un ovillo en una silla, con la cara roja de tanto llorar y su pequeña mochila apretada contra el pecho como si fuera un escudo. Cuando me vio, su carita se transformó. Fue como si el sol saliera de repente en medio de la tormenta. Le iluminaron los ojos y corrió hacia mí gritando, «¡Abuela!». Me arrodillé en el suelo, sin importarme el dolor de mis rodillas, y la abracé con todas las fuerzas que tenía. Se aferró a mi cuello y empezó a llorar de nuevo, pero esta vez era un llanto de alivio. Yo le besaba el pelo, la cara, las manitas, mientras le susurraba, «Ya estoy aquí, mi amor, ya pasó, la abuela está aquí». La directora nos miraba con una mezcla de pena y preocupación. Me explicó que había intentado contactar con la madre y con el número de emergencia, que era el de Irene, durante más de una hora. Nadie había respondido. Me dijo que no era la primera vez que se retrasaban, pero nunca tanto tiempo. Su mirada me decía que entendía mucho más de lo que expresaba con palabras. Le di las gracias con la voz rota. La ayudé a Lucía a ponerse el abrigo y salimos de allí de la mano. En el camino de vuelta, Lucía no habló mucho. Iba con la cabeza gacha, apretando mi mano con fuerza. Yo no la presioné. ¿Qué le iba a decir? ¿Que su madre y su otra abuela la habían abandonado en el colegio a propósito para castigarme a mí? ¿Cómo se le explica esa monstruosidad a una criatura de 6 años? Así que caminamos en silencio. Pero era un silencio diferente al de la casa. Era un silencio nuestro, un refugio, un pacto no dicho de que yo nunca, jamás, le fallaría de esa manera. Cada paso que daba alejándome del colegio y acercándome a esa casa era un paso hacia mi decisión final. Ya no había dudas, ya no había marcha atrás. No iba a esperar más. No iba a seguir planeando en secreto durante semanas. Tenía que sacarla de allí. Tenía que sacarnos a las dos de allí. Esa casa era un veneno, y yo había permitido que mi nieta lo respirara durante demasiado tiempo por mi propia cobardía, por mi estúpida esperanza de que Carla algún día volvería a ser la hija que yo había criado. Al llegar al portal, me detuve un segundo. Miré hacia el balcón del segundo piso, nuestra cárcel. Respiré hondo. Sentí el peso de la manita de Lucía en la mía. Era mi ancla, mi razón. Ya no se trataba de mi dignidad. Se trataba de su seguridad, de su felicidad, de su derecho a tener una infancia sin miedo. Y yo era la única persona en el mundo dispuesta a garantizárselo. Con ese pensamiento, metí la llave en la cerradura y abrí la puerta, no como la sirvienta que vuelve a su puesto, sino como alguien que entra a recoger lo que es suyo para no volver jamás. La casa estaba en silencio. Irene debía seguir durmiendo su siesta de reina. O quizás estaba despierta, escuchando, esperando mi reacción, esperando mis lágrimas, mis reproches.
Pero no le iba a dar esa satisfacción. Llevé a Lucía directamente a su cuarto. Le quité los zapatos, le puse su pijama favorito, el de los conejitos, y la arropé en la cama. Estaba agotada, la pobre. Se quedó dormida casi al instante, con una de mis manos entre las suyas. Me quedé sentada a su lado, en la penumbra de la habitación, durante mucho tiempo. Observaba su respiración tranquila, la paz, en su carita ahora que se sentía a salvo. Y en esa quietud, tomé la decisión más importante de mi vida. No habría más peleas. No habría más discusiones por la copropiedad de la casa, ni por el testamento de mi exmarido que Irene me ocultó. Nada de eso importaba ya. Solo importaba salir de allí. Esa misma noche, con lo puesto y con mi nieta, llamé a mi amiga Claudia, la abogada. Le susurré todo lo que había pasado. Su silencio al otro lado de la línea lo decía todo. Luego, con una voz firme, me dijo: «Ángela, haz una pequeña bolsa para ti y para la niña. Solo lo imprescindible. Te recojo en la esquina en 1 hora. Te vienes a mi casa. Mañana empezaremos la batalla legal, pero esta noche sales de ese infierno. ¿Entendido?». Por primera vez en meses, sentí que no estaba sola. El alivio fue tan grande que casi me doblo por la mitad. Empecé a moverme con una precisión y un silencio que años de servidumbre me habían enseñado. Fui a mi cuarto y metí en una bolsa de tela mi ropa interior, un par de jerseys, los documentos del terreno vendido y la foto de mis padres. Luego fui al cuarto de Lucía. Cogí su osito de peluche, el que está casi sin pelo de tanto abrazarlo, un par de mudas, su cepillo de dientes y el libro de cuentos que le leía cada noche. Cada objeto era un ancla a nuestra nueva vida. Mientras guardaba sus cositas, mis manos no temblaban. Mi corazón latía fuerte, pero era un latido de propósito, no de miedo. Sabía que se avecinaba una tormenta. Sabía que Carla e Irene no me lo pondrían fácil. Intentarían quitarme a la niña. Me llamarían loca, vieja senil. Usarían todo su dinero y su influencia para destruirme. Pero ya no me importaba. Habían cruzado la última línea. Habían demostrado que no querían a Lucía. La usaban. Y yo no iba a permitirlo. Miré por última vez la habitación. La casa estaba en una calma tensa. Carla llegaría en cualquier momento de hacer sus compras, porque seguro que no estaba trabajando. Irene seguiría en su cuarto. No iba a dejar una nota. No iba a dar explicaciones. Mi explicación era la ausencia. Mi explicación era el silencio que dejaríamos atrás. Mi explicación era el acto de llevarme a mi nieta a un lugar seguro, lejos de su veneno. Ellas no merecían mis palabras. Con la bolsa en una mano, volví junto a Lucía. La desperté con suavidad, susurrándole al oído: «Mi amor, vamos a dar un paseo nocturno, un secreto de los nuestros». Ella, medio dormida, confió en mí, como siempre. Se frotó los ojitos y me dejó que la cogiera en brazos. Pesaba, pero en ese momento yo tenía la fuerza de una leona. El amor por ella me hacía capaz de cualquier cosa. Salí de su cuarto sin mirar atrás. Bajé las escaleras con un cuidado infinito. Cada escalón que crujía era un latido de mi corazón. Pasé por delante de la puerta del salón, donde tantas veces me habían humillado. Pasé por delante de la cocina, donde había dejado mi vida sirviéndoles. Y no sentí nada, ni pena, ni nostalgia, ni rabia, solo un vacío inmenso y la urgencia de salir a la calle, de respirar aire limpio, de empezar de nuevo, a mis 63 años, con mi nieta en brazos. Abrí la puerta de la calle, que chirrió ligeramente. Contuve la respiración. Esperé. No se oyó nada. Salí al rellano y cerré la puerta detrás de mí con una suavidad que no creía poseer. El clic de la cerradura fue el sonido más dulce que había oído en años. Fue el sonido de mis cadenas rompiéndose. Fue el sonido de mi libertad. Con Lucía acurrucada contra mi pecho, empecé a bajar las escaleras hacia la calle, hacia mi nueva vida. En la esquina, vi las luces del coche de Claudia. Nunca en mi vida me había alegrado tanto de ver a alguien. Apresuré el paso, con Lucía ya casi despierta del todo, mirando las luces de la noche con curiosidad. «¿A dónde vamos, abuela?», me preguntó con su vocecita de sueño.
Y por primera vez en mucho tiempo, le pude contestar con la verdad, sin miedo, mirándola a los ojos. A casa, mi vida. Por fin nos vamos a casa. Y en esa promesa, supe que había hecho lo correcto. Este es solo el comienzo, lo sé. Ahora viene lo difícil. Los abogados, las acusaciones, la lucha por la custodia. Pero esa noche, en el coche de mi amiga, con mi nieta dormida en mi regazo, por primera vez en años, sentí paz. Una paz extraña, cansada, pero real. La paz de haber elegido la dignidad por encima de la sumisión. La paz de saber que, aunque lo había perdido casi todo, había salvado lo único que de verdad importaba. Sé que Carla intentará decir que la secuestré. Irene dirá que estoy loca y que deberían encerrarme en un asilo. Dirán mentiras, me calumniarán. Intentarán que todo el mundo piense que soy una vieja desagradecida y problemática. Pero tengo mi verdad. Y tengo pruebas. Tengo los mensajes que ignoraron. Tengo el testimonio de la directora del colegio. Y, sobre todo, tengo el amor incondicional de esta niña, que es la prueba más grande de todas de quien ha estado a su lado siempre. He compartido esto porque necesitaba sacarlo. Necesitaba que alguien supiera que esto pasa, que el abuso no siempre son gritos y golpes. A veces es el silencio, el desprecio, el hacerte sentir invisible día tras día hasta que casi te lo crees. Pero siempre hay un límite, un punto de quiebre. El mío fue mi nieta, abandonada en un despacho del colegio. Y gracias a ese acto de crueldad, encontré la fuerza que no sabía que tenía. Mi nueva vida empieza ahora, en un sofá-cama en casa de mi amiga, con una bolsa de tela como todo patrimonio. Pero soy más rica que nunca, porque tengo mi dignidad intacta, y tengo a Lucía, y por ella voy a luchar hasta el final, no con odio ni con venganza, solo con la verdad, y con la certeza de que ninguna mujer, a ninguna edad, se merece ser tratada como una carga, porque no lo somos. Somos el pilar que sostiene el mundo, aunque a veces se olviden de ello. El camino será largo, pero ya no tengo miedo, porque cuando te quitan todo, te das cuenta de que lo único que realmente posees es a ti misma. Tu historia, tu fuerza, tu capacidad de levantarte una vez más. Y eso, nadie te lo puede arrebatar. Gracias por leerme. Necesitaba que alguien lo supiera. Que ese martes, Ángela, la sirvienta, la vieja, la carga, murió. Y en su lugar, nació una abuela dispuesta a todo por su nieta. Mi plan original era solo irme yo, aguantar hasta que la niña fuera un poco más mayor. Pero ellas, con su crueldad, aceleraron todo. Me demostraron que Lucía no estaba segura con ellas. No físicamente quizás, pero su alma, su pequeño corazón, estaba en peligro cada día que pasaba en esa casa. No se puede crecer sano en un ambiente donde se desprecia a la persona que más te quiere. Los niños lo absorben todo, y yo no iba a permitir que mi nieta aprendiera a ver el mundo a través de sus ojos llenos de odio. A veces, en la vida, las peores traiciones vienen de nuestra propia sangre. Es la herida más dolorosa, la que más tarda en cicatrizar. Ver a mi Carla, a la niña que crié sola, limpiando casas ajenas, sin un día de descanso, convertida en una copia de su suegra, en un ser egoísta y frío. Es un dolor que no se puede describir con palabras, pero ese dolor ya no me paraliza. Ahora es combustible, es la fuerza que me impulsa a seguir adelante, a construir un futuro mejor para Lucía. Pienso en el futuro, en nuestro pequeño apartamento. Ya lo estoy buscando. Algo humilde, pero nuestro. Un lugar lleno de luz, con plantas y con las risas de mi nieta. Un santuario donde pueda crecer sintiéndose amada y valorada por lo que es, no por lo que puede ofrecer. Le enseñaré que el respeto es lo más importante y que nunca, bajo ninguna circunstancia, debe permitir que nadie la haga sentir pequeña o invisible. Le enseñaré con mi ejemplo. La batalla legal será dura. Claudia me lo ha advertido. Intentarán usar mi edad, mi situación económica en mi contra. Pero yo tengo algo que ellos perdieron hace mucho tiempo. La verdad de mi lado. Y el amor puro y desinteresado por una niña que es la víctima,
inocente de todo esto, y por ella me enfrentaré a lo que sea. No pido justicia para mí, ya es tarde para eso. Pido un futuro para ella, un futuro lejos de la toxicidad y el desprecio. Mientras Lucía duerme aquí, a mi lado, en esta casa que no es la nuestra pero que hoy es nuestro refugio, le acaricio la frente y le prometo en silencio que todo irá bien, que su abuela no volverá a permitir que nadie le haga daño, que juntas saldremos de esta, que construiremos nuestro propio castillo, aunque sea pequeño y humilde, un castillo donde las reinas seamos nosotras y donde la única ley sea el amor y el respeto mutuo. Quería que supieran la historia de ese martes, el día en que me vi forzada a tomar la decisión más difícil y correcta de mi vida, el día en que dejé de agachar la cabeza y empecé a caminar erguida, con una niña en brazos y un futuro por escribir. No sé qué pasará mañana, pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz, cansada, pero en paz. Y eso, para mí, ya es una victoria. Gracias de nuevo por este espacio, por dejarme vaciar un poco el corazón. A veces, ser escuchado es el primer paso para empezar a sanar. Y yo, a mis 63 años, acabo de empezar mi camino hacia la sanación. Un camino que recorreré de la mano de mi pequeña Lucía, mi luz, mi ancla y mi razón para seguir luchando cada nuevo amanecer. A todas las que se sientan invisibles, a todas las que sientan que ya no pueden más, no se rindan. Busquen en su interior esa chispa, esa fuerza que todas tenemos. A veces solo hace falta un empujón, una línea que se cruza para redescubrirla. La mía fue el llanto de mi nieta. Espero que ustedes encuentren la suya antes de que el dolor sea demasiado grande. Un abrazo a todas. Quizás esto suene a locura para algunas. Dejar la seguridad de un techo por la incertidumbre de la nada. Pero hay techos que oprimen, que ahogan, que te matan lentamente por dentro. Y el de esa casa era uno de ellos. Prefiero la intemperie, la lucha diaria, a la comodidad de una jaula de oro, o en mi caso, de latón oxidado. La dignidad no se negocia, y yo vendí la mía durante demasiado tiempo por un plato de comida y un techo. Nunca más. El recuerdo de la cara de Lucía en ese despacho del colegio será mi motor. Cada vez que dude, cada vez que el miedo intente paralizarme, volveré a esa imagen y recordaré por qué estoy haciendo esto. No es por mí, es por ella, para que ella nunca tenga que sentir esa soledad, ese abandono, para que sepa que el amor de verdad es el que te recoge cuando te caes, no el que te empuja para que te caigas. No sé si Carla o Irene se habrán dado cuenta ya de que no estamos. Imagino la escena, la rabia, la confusión, sus llamadas a mi móvil, que ahora está apagado en el fondo de mi bolso. Por primera vez, soy yo la que no responde. Por primera vez, soy yo la que tiene el control. Y aunque sea un control pequeño y frágil, se siente como una victoria inmensa. Esta noche, dormiré en un sofá, pero seré más libre que en Minitsosny, la cama más cómoda de esa casa. Y mañana, cuando despierte, no tendré que enfrentarme a miradas de odio ni a órdenes disfrazadas de peticiones. Solo tendré que enfrentarme a la tarea de preparar el desayuno para mi nieta, en una cocina ajena pero amiga. Y eso, ahora mismo, me parece el mayor lujo del mundo. Sé que muchas pensarán en el aspecto legal, en los derechos, en las propiedades. Sí, todo eso está ahí. El testamento oculto, mi nombre en las escrituras de la casa. Claudia dice que tenemos un caso muy sólido, pero nada de eso fue lo que me hizo salir por esa puerta. Fue algo mucho más simple y más poderoso. El instinto de proteger a una cría indefensa. El resto, las batallas legales, son solo las herramientas. La verdadera guerra ya la he ganado. La guerra contra mi propio miedo.